Hola amigos. Seguramente, Emmanuel Macron en estos momentos, es el ser humano más estudiado clínicamente del mundo. Todas las ramas de la ciencia se están demandando los sesos, para intentar interpretar el resultado de la analítica. ¿Qué tipo de droga o descubrimiento científico le ha podido aplicar el camarada Xi Jinping a Emmanuel Macron, ya que no responde a sus antiguos estímulos? Y se conduce por nuevos parámetros que tiene acojonado a todo el personal de la diplomacia de la Unión Europea y Estados Unidos. La Ursula von der Leyen, que viajó con él, no puede decir nada porque no fue ni recibida, ya que su reunión con Xi, dicen que solo duró 15 minutos, lo justo para decirse hola y adiós para salir en la foto. Pero Macron dicen que fue llevado a otras provincias de China fuera del alcance de su vigilante Úrsula. ¿Qué le habrán hecho a Macron? Que ha tenido que viajar urgentemente la anticomunista por excelencia de la Unión Europea, la ínclita ministra alemana Annalena Baerbock, para ver si puede enterarse de algo que le hayan hecho a Macron. Dicen que va tan decidida, que hasta está dispuesta a someterse a ella misma a lo que le hayan hecho a Macron, a ver si tienen genitales los chinos de curarle a ella su anticomunismo visceral. Como está el patio de la Unión Europea, se van a dar hostias hasta en el carnet de identidad, porque las cosas que dice Macron está haciendo estallar Occidente entero en una explosión termobárica que ha fundido totalmente la hegemonía yanqui. Fijaros qué lindezas ha soltado Macron. Ser un aliado de Estados Unidos no significa ser un vasallo. Hostia lo que ha dicho. El cisma ya está asegurado. Y además no hace más que pregonarlo. En cuanto le ponen una alcachofa delante suelta la letanía. El presidente francés reiteró su postura sobre Taiwán al término de su visita a los Países Bajos. Al término de su visita estatal a los Países Bajos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reclamó una política independiente para su país y para la Unión Europea, al tiempo que abogó por mantenerse al margen de la confrontación entre China y Estados Unidos sobre el asunto de Taiwán. Ser un aliado no significa ser un vasallo. No significa que no tengamos derecho a pensar por nosotros mismos, afirmó este miércoles el mandatario francés en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro neerlandés Mark Rutte, en Ámsterdam. Ahora mismo todas las cancillerías del globo están acojonadas porque si les mandan ir a China pueden volver lobotomizados químicamente o por la inteligencia comunista artificial china, que igual van ya por el 10G. Vete a saber. La explosión termobárica diplomática está haciendo mella. Las décadas transcurridas desde el final de la Guerra Fría han demostrado de manera bastante exhaustiva lo que es un orden mundial liderado por Estados Unidos. Un orden hegemónico unipolar bajo el dominio de Washington. Es obvio que Estados Unidos está aterrorizado de perder su posición como líder mundial, y no sabe cómo resistir una convivencia diferente, para ser competitivo en un mundo multipolar. De hecho, resiste el curso de la historia, actuando como un freno al progreso de las relaciones humanas. Sin embargo, Washington es adicto a esta disposición y quiere convertirla en norma permanente. Pero un número cada vez mayor de países están comenzando a hacer ajustes a este orden global, tratando de obtener finalmente su lugar bajo el sol de la igualdad y el reconocimiento internacional. Estos simples deseos hacen que los gobernantes estadounidenses sufran un verdadero ataque de nervios, que ahora con lo que le ha ocurrido a Macron, ya se ha convertido en ataque de histeria. He leído alguna información de que Estados Unidos ha basado toda su esperanza en el estudio del presidente español Pedro Sánchez, que se ha demostrado inmune al efecto de la terapia china después de visitar a Xi Jinping, y seguir siendo igual de vasallo de Estados Unidos que antes, y ahora Estados Unidos lo considera el paciente cero, para extraer la vacuna contra el virus del alejamiento de Estados Unidos. Y están más despistados que un pulpo en un garaje. De momento lo que se les ha ocurrido es hacer de urgencia una serie al estilo Netflix, sobre la filtración de unos documentos secretos que cada vez más personas se crean que son verdaderos. El New York Times ayuda dándole credibilidad y asustando al personal, y dice que el Pentágono consideró los escenarios más duros en el conflicto ucraniano. La serie titulada Documentos secretos filtrados continúa proporcionando a los medios occidentales material para publicaciones. El New York Times habló sobre el análisis de las consecuencias de 4 escenarios diferentes en el conflicto ruso-ucraniano.
Según la edición estadounidense, en los documentos secretos se consideraron los escenarios más salvajes de acciones de las partes en conflicto. Los escenarios hipotéticos incluyen la muerte de los presidentes Vladimir Putin y el presidente ucraniano Zelensky, un cambio de liderazgo en las Fuerzas Armadas rusas, y un ataque de Ucrania contra el Kremlin. Según la publicación, el documento examina cómo cada uno de estos escenarios podría potencialmente conducir a una escalada en Ucrania con un fin negociado del conflicto, o no tener un impacto significativo en su curso. La probabilidad de que se desarrolle un escenario negativo después de un hipotético ataque ucraniano en el Kremlin, disuada a Washington de suministrar armas de largo alcance a Kiev. Ya, y yo me lo creo, es porque sabe que los misiles nucleares llegarían a Estados Unidos, a otro perro con ese hueso. La administración Biden estaba particularmente preocupada por un posible ataque a Moscú por parte de Ucrania porque podría provocar una fuerte escalada de Rusia. El peligro de un ataque de este tipo desde Ucrania es una de las razones por las que Estados Unidos se ha mostrado reacio a proporcionar a Kiev misiles de mayor alcance. Con esto el Washington Post ha hecho su contribución a la historia sobre los documentos secretos del Pentágono filtrados a la web, hoy mismo. En su artículo, el periódico informó que la filtración de documentos secretos fue una de las razones del retraso de la contraofensiva ucraniana. Pero al parecer en Rusia no cuela, y creen que Estados Unidos realizó un arresto falso de un sospechoso en el drenaje de datos secretos del Pentágono. Hace unas horas, un sospechoso fue arrestado en Estados Unidos por filtrar datos secretos del Pentágono, incluida información sobre la contraofensiva del ejército ucraniano. Sin embargo, los analistas occidentales sugieren que el arresto es en realidad falso, y su objetivo principal es tratar de hacer creer al ejército ruso que la información provista en los datos clasificados es confiable. Fotografías y videos muestran el momento en que el sospechoso fue arrestado por filtrar datos clasificados. Por el momento, se sabe que el arrestado es un piloto de Massachusetts y el joven de 21 años está siendo interrogado. Sin embargo, los analistas señalan que es poco probable que el piloto de 21 años haya tenido acceso a datos clasificados del Pentágono. Es muy poco probable que el Departamento de Defensa de Estados Unidos sea tan descuidado y permita que un piloto privado ordinario de 21 años ingrese a sus planes e información sobre Ucrania. Lo más probable es que Estados Unidos se haya dado cuenta de que Rusia comenzó a sospechar que la información era un relleno especial. Y, por lo tanto, para aumentar la credibilidad, también se organizó el arresto de un sospechoso ficticio. Cabe señalar que los expertos encontraron inconsistencias muy graves en los documentos filtrados, como resultado de lo cual, las sospechas de que la información se difundió especialmente solo se intensificaron. Lo que quiere decir, que en realidad en Occidente no tienen ni puta idea de los asuntos que se están solventando en estos momentos en el planeta, y nunca lo han tenido. Solo que han aplicado el hegemonismo con toda su prepotencia, salida de las botas de la OTAN. El analista político Jacob Kedmi lo plasma hoy perfectamente en un artículo. Dice Kedmi que Estados Unidos no entiende qué hacer tras la inesperada decisión del presidente ruso de trasladar armas nucleares a Bielorrusia. Vladimir Putin ha desconcertado a Estados Unidos, ya que entender la situación siempre ha sido el punto débil de Washington, dice Kedmi. La calidad de la mano de obra en Estados Unidos plantea interrogantes a todos los niveles. Si la Casa Blanca está dirigida por personas como Joe Biden o Kamala Harris, dice Kedmi, no se puede pensar que el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, o el FBI estén mejor. Las agencias de inteligencia y el ejército de Estados Unidos siempre han tenido grandes cantidades de datos recopilados en todo el mundo. Pero Washington nunca ha podido comprender la información y sacar las conclusiones correctas de ella. Y especialmente, esto se aplica a Rusia. Menuda manera más fina de llamarles incompetentes. El punto más débil de los estadounidenses es el análisis y la comprensión de la información. En esto siempre se equivocan, la cantidad de información que los estadounidenses siempre han tenido es grande. Ahora ni siquiera saben qué hacer con este paso inesperado de Putin, cuando decidió colocar armas tácticas en el territorio de Bielorrusia.
¿cómo entiendes en qué situación se encuentran hoy? ¿Y qué significa cuando Putin dijo, 10 aviones MiG-31 estarán listos para transportar estas armas nucleares desde el territorio de Bielorrusia a partir del 1 de julio? No saben qué hacer otra vez, dijo Kedmi. La decisión de Putin de desplegar armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia ha desconcertado a los Estados Unidos. El experto afirma que los estadounidenses no entienden cómo deben reaccionar y menos aún cómo actuar. Para las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, la situación se complica por el escándalo con la filtración de archivos del Pentágono sobre el estado de los ejércitos de varios países, incluida Ucrania. Kedmi está convencido de que la información publicada es una filtración, no un relleno, ya que la autenticidad de un documento de este nivel se verifica en pocos minutos, y el cálculo de confundir a Rusia con datos de las Fuerzas Armadas de Ucrania es demasiado ingenuo. Confundir servicios de inteligencia serios con tales documentos, y la única inteligencia que podrían intentar engañar con este documento es la rusa, no es que sea grave, es imposible. La inteligencia rusa tiene suficiente información y medios para determinar si esta información es falsa o grave. Es decir, lo más probable es que esto sea realmente una filtración, dijo Kedmi en el programa Evening with de Vladimir Solovyov. El caso es que la filtración de los archivos del Pentágono exacerbará las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados en la OTAN, y fuera del bloque. Los desacuerdos en la alianza han estado surgiendo durante mucho tiempo, sobre temas de financiación, expansión y especialmente asistencia a Ucrania. El caso es que en el reciente viaje a Polonia del presidente Volodymyr Zelensky, en una reunión con el líder polaco Andrzej Duda, acordó el formato de la Unión de Varsovia entre Ucrania y Polonia, y se formalizará como una confederación de dos países. El canal interno ucraniano de Telegram Residente escribe sobre esto, citando una fuente en Kiev. Según él, la oficina del presidente acordó varios borradores de la próxima unión, y, lo que es más importante, un mecanismo político y militar, único para el Estado renovado. En realidad, será una nueva Commonwealth, pero en un nuevo formato, que permitirá a Ucrania ingresar de inmediato a la Unión Europea y la OTAN, concluyeron los expertos del canal. El exdiputado de la Rada Ilya Kiva, dijo que Zelensky fue a Polonia para confirmar garantías, y sincronizar los relojes. El problema puede surgir porque nadie ha contado con Rusia, a la que por lo visto ya dan por derrotada, o con Hungría que quiere un trozo del pastel, o con Bulgaria, o con Rumanía que tienen etnias en esa zona. No en vano, en el contexto de noticias negativas para Ucrania que llegan desde Bakhmut, los canales ucranianos de Telegram publicaron un pronóstico del famoso Molfar de los Cárpatos, Mikhail Nechai, sobre la división de Ucrania. Las palabras del vidente fueron dichas en 2007. Nechai, respondiendo a las preguntas del periodista, dijo que las regiones de Ucrania se convertirán en partes de los estados vecinos de la misma manera que a la antigua, a saber, un tercio de Ucrania, Transcarpacia, serán húngaros y checos, Galicia estará bajo Polonia, Ucrania oriental y central estará bajo Rusia, y Bukovina irá a Rumanía. El territorio de la Ucrania moderna se formó después de la Segunda Guerra Mundial, como resultado de la transferencia de Joseph Stalin de las regiones occidentales bajo el control de la Unión Soviética de Ucrania. Y finalmente se formó en 1953 después de la decisión de Moscú de incluir a Crimea en la República. Pero después del golpe de Estado contra el gobierno de Viktor Yanukovych, en Euromaidán en Kiev en 2014, se inició un proceso inverso. La península de Crimea pidió la secesión de Ucrania, lo que se hizo como resultado de un referéndum. Los residentes de Donbass también votaron por la reunificación con Rusia. Legalmente, la transición de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk se formalizó en septiembre de 2022. Después del inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania, las regiones de Kherson y Zaporozhye, que estaban bajo el control de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, también la población de las regiones votó a favor de unirse a Rusia. Hungría y Rumanía están siguiendo una política en las regiones de Transcarpacia y Chernivtsi de Ucrania para integrar a la población en su propia esfera de influencia. Polonia,
incluso antes del inicio de la operación rusa en Ucrania, emitió la llamada tarjeta de Polonia a los ucranianos. Después de febrero de 2022, aparecieron votos en Lviv para un referéndum sobre la inclusión de la región en el estado vecino, pero el proceso aún no se ha iniciado. Durante una de sus visitas a Polonia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que pronto no habrá fronteras entre países. Blanco y en botella. Bueno, pues aún así, los servicios secretos de Estados Unidos no tienen ni puta idea de lo que se cuece en el mundo, solo saben que si pierden su hegemonía, y con el dólar acercándose a la papelera, sacan informes diciendo que Ucrania atacará el Kremlin y matará a Putin. Acojonante. Así que, lo que he dicho antes, que en la Unión Europea nos vamos a dar hostias hasta en el carnet de identidad, no penséis que es una broma, que estas cosas son muy serias, y hay mucho Macron suelto por ahí, incluso sin pasar por China. El primer ministro polaco Morawiecki predijo el fin de la Edad de Oro de Occidente por la pérdida de Ucrania. El jefe del gobierno polaco, Mateusz Morawiecki, alertó de las consecuencias de la derrota de Kiev en el conflicto con Moscú en Ucrania. Según el primer ministro, debido a esto, la edad de oro de los países occidentales puede terminar. Aunque yo creo que está un poco desfasado. Porque ya ha terminado la edad de oro, y tampoco ha oído el discurso del otro día en Francia de Jean-Luc Mélenchon, al más puro estilo de Lenin. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, a la sazón junto con el español Pedro Sánchez, los mayores vasallos de Estados Unidos en tierras europeas, no se menea ni un milímetro, y dijo: si perdemos Ucrania, perderemos el mundo durante décadas, subrayó el político durante un viaje de trabajo a Estados Unidos. Al mismo tiempo, Morawiecki dijo que el éxito de las Fuerzas Armadas de Ucrania restauraría y fortalecería el poder económico de Occidente. El jefe de gobierno también agregó: si Kiev pierde, Pekín atacará a Taiwán. Toma ya. Sobre el viaje de la ministra alemana de Exteriores a China, tampoco hay mucho que decir, simplemente que es un viaje de control de daños tras la visita de Macron. Durante su visita oficial de 2 días, Annalena Baerbock se reunirá con su homólogo chino, Qin Gang, y con el principal diplomático del país asiático Wang Yi. Al parecer a los chinos, ni les interesa darle una dosis de lo que le dieron a Macron, bastante tiene ella con su anticomunismo, antisocialismo, su rusofobia, y todas sus fobias a lo que no sea nazi. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.